A pensar más con Rosa María Palacios. Que Luis W. Se ha excusado anoche tarde, por eso no les hemos podido avisar hasta el último minuto. Yo he tenido la esperanza de que cambie su parecer. Se ha excusado y no viene. Se ha excusado por consejo de su abogado, es lo que nos ha escrito tarde anoche. No viene porque su abogado le ha indicado que se ha abierto de oficio, por lo menos esa es la información que él tiene, un proceso de violencia familiar en su contra. Y que por lo tanto la recomendación es que no dé más declaraciones a la prensa. Ayer dio una extensa entrevista a Juliana Oxenford en Exitosa. Nosotros creíamos de que a partir de esa entrevista y de la comunicación que ya ha sido publicada en la República, habían varias preguntas que hacer. Lamentablemente no se las vamos a poder hacer en público. Vamos a decir lo siguiente, antes de regresar al tema. Estamos esperando las llamadas de varios congresistas, tanto de peruanos como El Cambio, como de otras bancadas, para comentar sobre la detención de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que queríamos decir es lo siguiente en el caso de David Luiz. Los problemas familiares, ¿no es cierto?, son normalmente privados. No tendríamos por qué estar hablando de una situación familiar, de un particular. Pero hay dos asuntos acá. El primero es que Luis W. es una persona con notoriedad. Como lo dice el Código Civil, una persona con notoriedad se convierte en personaje público, y al ser personaje público, su intimidad no queda eliminada, pero sí menoscabada, reducida. Y lo segundo es que Luis W., siendo un personaje público, ha sido objeto de una acusación muy seria. Se le ha acusado por una conducta consistente con el abuso y violencia contra la mujer y el entorno familiar, que es parte de una ley vigente en el Perú. Entonces, esta acusación no es una denuncia formal en el sistema de justicia. Hay una mujer que convivió con él, que no lo señala con nombre propio, hace un hilo de tweets y describe una dramática situación de vida muy, muy triste y muy parecida en su patrón a otras situaciones de abuso familiar. He ahí también el interés público. El Perú está en un trabajo constante, creo yo, desde la sociedad y del Estado, para reducir los niveles críticos que tenemos de violencia doméstica. Violencia doméstica que termina en abuso físico, sexual, psicológico, laboral, abuso económico, que termina en lesiones graves, feminicidio. Entonces, sí es un tema de interés público, porque estamos hablando de un personaje público con una acusación grave en una materia que hoy es de mucho interés público. La víctima es una persona que se ha identificado plenamente, no identifica a su agresor, hace un hilo muy largo, reitero, con una serie de conductas típicas, casi un patrón de conducta en relaciones de abuso. Luis W. ha contestado primero de forma privada, pero ayer de forma pública, a través de la entrevista con Juliana Oxenford y a través de un texto que ha sido publicado en La República, que ya había enviado a varias personas, entre ellas a mí. De la lectura de ambos documentos, y eso es lo que yo le quería preguntar hoy día a él, a mí me queda más o menos claro que el testimonio de ella, su dolor es real. O sea, ella, hay que entender algunas cosas. Cuando una víctima cuenta su historia después de 4 años, puede ser que algunos hechos no sean exactos. Puede haber sí una cierta distorsión. Las emociones a veces distorsionan ciertos hechos que no pueden ser exactos. Pero el hecho de que un hecho no sea exacto no quiere decir que el dolor no exista, que la tristeza no exista, que la autoestima no esté destruida. Eso es absolutamente real, aunque los hechos, digamos, patrimoniales que están en discusión no sean absolutamente exactos. En segundo lugar, el relato de los hechos, tanto de él como de ella, son consistentes no solo con un abuso, sino con una enfermedad. Y la enfermedad se llama alcoholismo. Lucho dice que no es alcohólico, que es un bebedor social, pero dice también que bebe para pagarse, que bebe
de tal forma que el alcohol lo noquea y no recuerda nada. Por lo tanto, digamos, no lo sabe probablemente él y tiene que ir a terapia para saberlo, y no lo sabía ella tampoco, porque en su relato menciona, ¿no es cierto?, la habitualidad del trago, la forma en la que él se pierde, la forma en que él desaparece, la forma en que ella se angustia esperándolo, pero ella tampoco lo identifica como un alcohólico. Y el tema de esta enfermedad maldita es que hace eso. No solamente destruye al adicto, destruye a todo el entorno familiar.